Muy buenos días a todos. Espero que estén bien. Este día les tengo un invitado especial. Él es el doctor Alberto Azcona de la Ciudad de México y nos tiene un tema que es cuidar nuestra salud, pero también pues nuestra espalda. Y pues hoy vamos a hablar de consejos prácticos y cómo cuidar esa parte de la espalda que a veces no nos damos cuenta y vamos acumulando lesiones. Y bueno, pues aquí ya se conectó el doctor y estoy esperando que me envíe la invitación para poder empezar con este mensaje. Aquí está. Aquí se está conectando. Buenos días, doctor. ¿Cómo Hola, ¿qué estás? tal? ¿Cómo estás? Sí, te estaba presentando con toda la gente, les estaba hablando de ti, que eres el doctor Alberto Azcona y estás en la Ciudad de México. Correcto. Me da muchísimo gusto que estés esta mañana porque todos estos consejos prácticos para cuidar nuestra espalda, que no nos damos cuenta a veces de todas esas lesiones. ¿Cómo te Sí. encuentras el día de hoy? Muy bien, gracias, gracias. Pues la verdad, con toda esta situación de la pandemia nos ha cambiado mucho sentido a todos la dinámica, pero todo bastante bien. Pues sí. Pues a mí me gustaría saber cuáles son esas lesiones más comunes en cuanto a la espalda. Que nos Bueno, comenta. pues mira, cuestión de las lesiones de la espalda, más que nada en cuestiones deportivas, pues ves una gran cantidad de lesiones. Pueden existir varias de ellas y dependiendo la región son los síntomas, ¿no? Últimamente, más que nada porque la gente está empezando a hacer ejercicio en casa, he recibido consultas, he recibido bastantes pacientes que han tenido lesiones principalmente en discos y en contracturas musculares. Y bueno, esto es debido a pues una falta de fuerza o de fortalecimiento en la espalda. Y esto es debido a que, bueno, hay mucha gente que ha llevado o ha hecho rutinas de ejercicio durante mucho tiempo y justamente ahorita por todo lo que estamos viviendo, han dejado de hacer fortalecimiento, pero continúan con actividades que las que principalmente se hacen en casa es funcional, CrossFit, entre otras cosas. Y bueno, hay que también recalcar que si tú pierdes fuerza, si tú no haces fortalecimiento, pues bueno, aunque hagas este tipo de actividades físicas, pues van a repercutir en algún momento en la columna. Claro. Esa es una de las principales cosas que he visto. Yo soy instructora de Pilates Uh y -huh. hay un método que son como los Pilates Reformer que ayudan a fortalecer la espalda, pero pues mucha gente no lo conoce o les da flojera hacerlo. Y casi siempre llegan futbolistas, personas ya súper lesionadas. Uh -huh. ¿Tú qué opinas de, por ejemplo, yo me lesiono y no me doy cuenta y solo me pongo una crema y luego me vuelvo a lesionar? Todo ese acumule de lesiones puede llegar a ser, o sea, una complicación mayor. Sí, bueno, o sea, hay que, siempre yo a todos los pacientes que tengo, les recomiendo que cuando estén haciendo alguna actividad física y durante esa actividad física sientan ya sea alguna lesión chiquitita, desde un tirón, porque muchos lo refieren de esa manera, a que sienten que tienen como algo muy pesado en la región de la espalda baja, lo que siempre recomiendo es que ahí detengan su ejercicio. Por más que sea un ejercicio de baja intensidad, que lo terminen en ese momento. ¿Por qué? Porque tienes una lesión chiquita que si continúas haciendo actividad física, puede llegar a hacerse más grande. Y de una lesión que a lo mejor en un par de horas o 2, 3 días termina, puede llegar a terminar en algo que hasta necesitas fisioterapia o algún tratamiento ya más agresivo, ¿no? Entonces, ¿Sabes qué pasa, doctor? Que, por ejemplo, yo que pues he estado en gimnasios mucho tiempo, en sí, el área de pesas, las personas a veces no hay instructor y agarran las pesas y se claro. ponen a hacer, hay un aparato que es como un remo, Uh -huh. que es, ay, qué va, y todas se sientan y no, ni están haciendo ejercicio, ni le están poniendo fuerza al brazo, Claro, pero si supieran lo que están lastimándose la espalda, ¿verdad? sí. Y muchos de esos ejercicios para prevenir, pues
pues para eso son los instructores, pero a veces los instructores, o sea, no les dicen y estás como que lastimándote toda tu espalda. Sí, muchas veces, pues bueno, esto es una cuestión bastante común y se puede evitar principalmente por una buena técnica. Eso es algo muy importante. Como tú dices, bueno, hay muchas cuestiones en los gimnasios que, bueno, pueden llegar a presentarse. Una de ellas, pues, falta de instructores, entre otras cosas, pero siempre se tiene que tener una muy buena técnica en esto. Como tú dices, principalmente en el remo, es una de las principales lesiones, y al hacer sentadillas también. Y es algo tan básico como, por ejemplo, colocar las piernas, los pies, a la altura de los hombros y que la rodilla nunca rebase la altura de los hombros hacia adelante, ¿no? Y ese tipo de... Uh-huh. Sabes, doctor, que quiero yo compartirles a la gente que está escuchando que yo tuve una experiencia bueno, la mayoría de las personas no sabemos y como te digo, recurrimos a como lo fácil. Me lesioné, me pongo una crema, me lesioné, voy con el que da el masaje. Y sabes algo, que yo tuve una ruptura en una pierna muy fuerte, Uh-huh. también he tenido lesiones en la espalda. Y vamos por ese caminito de que vamos con el doctor que está ahí en el gimnasio o nos Claro. ponemos esto. Y realmente yo tenía una lesión severa que después me costó un año poder volver a estar bien. Entonces, Claro. como los buenos mexicanos que te dan, compras algo y el instructivo lo lees al final, Sí. ¿verdad? Primero lo descompones y luego. Entonces, qué importante es ir con un especialista, porque un especialista te va a decir exactamente qué es lo que necesitas y te vas a evitar todo ese camino de andarte poniendo bandas y gastas muchísimo. Entonces, la verdad yo invito a las personas que vayamos con el especialista porque a veces tú que eres traumatólogo y también ortopedista, a veces es algo muy sencillo o una terapia muy sencilla, sí, y te puedes evitar todo ese caminar. Sí, claro, claro. Bueno, siempre cada vez que una persona tiene alguna lesión, lo principal, lo que hay que hacer, uno, como les comentaba, es parar el ejercicio, ¿ok? Por más pequeña que sea. Y obviamente el descanso, los primeros 3 días es muy importante, además de que siempre les recomiendo que se coloquen hielo. Y normalmente las lesiones ceden en un par de días y, bueno, si el dolor empieza a aumentar, los síntomas no se quitan para nada y empiezan a agregarse otros, pues sí, lo más recomendable ya es que acuden con un especialista para que los pueda revisar, porque eso puede ser la punta del iceberg de muchas lesiones, ¿no? Y incluso también me ha tocado, y eso es algo muy común en gente que hace ejercicio, algunos de ellos son muy resistentes al dolor, ¿no? Entonces, llegan ya después de 2, 3 semanas que continúan haciendo actividad física y sin ningún cuidado alguno, llegan a lo mejor con una lesión que se pudo haber controlado en unos 4 o 5 días, Así es. una lesión que, pues, tarda más en quitarse, ¿no? Porque estamos tratando la lesión de la lesión y no la lesión primaria, ¿no? Entonces es algo muy importante que también hay Y que... como dices tú, mucha gente está haciendo ejercicio ahorita en casa Exacto, y no calientan su espalda, no la preparan para el ejercicio. exacto, Son ejercicios exacto. como muy pesados o a lo mejor no son para todos, porque hay ciertos ejercicios que, pues si tienes sobrepeso o no sé, no calientas y luego terminas y te vas y no tampoco estiraste. Los estiramientos son súper importantes. Sí, son muy importantes. Siempre el calentamiento es muy importante en el ejercicio. Tienes muy altas probabilidades de tener alguna lesión si no haces estiramiento, si no haces eh, algún tipo de calentamiento que prepare tus músculos para realizar alguna actividad física, ¿no? Entonces, prácticamente lo que siempre hay que hacer es calentar y muy pocos programas que yo he visto para hacer alguna actividad física en casa incluyen al inicio y al final estiramiento y calentamiento. Entonces, siempre eso es algo muy... También puede ser cuando las personas en la oficina pasan mucho tiempo sentados. También eso puede ser algo que lastima mucho la espalda. Claro, claro, la postura es algo muy importante que hay que cuidar. Y también algo, por ejemplo, que estabas mencionando hace rato, y es una de las principales cuestiones que siempre hay que cuidar, es el peso,
Ah, ¿no? Porque obviamente tu columna es la que recibe y la que soporta todo el peso de tu cuerpo. Y algo muy importante que debemos hacer siempre es cuidar el peso. No es lo mismo, a lo mejor, meterle 1 kilo que meterle 10 kilos a una estructura, ¿no? Y con el paso del tiempo eso va desgastando y va generando alguna lesión que poco a poco se va a ir agravando y darnos síntomas, ¿no? muy bien. Entonces, hoy estuvimos hablando de la importancia de todas esas lesiones que podemos tener por el ejercicio, por no calentar la columna o los estiramientos. También cuando estamos pues mucho tiempo estresados. El estrés también, ¿tú qué piensas del estrés? ¿Puede también afectar? Sí, principalmente el estrés. Eh, hay algunas Siempre te publicaciones. gusta atrás. Más que nada, las cuestiones del estrés pueden llegar a verse reflejadas en columna cervical, en cuello, ¿no? Por algunas posiciones que tenemos siempre cuando estamos tensos, pueden llegar a contracturar algunos músculos y eso ir agravando poco a poco más hacia abajo la espalda hasta llegar a la espalda baja. Entonces, también son posiciones, prácticamente las lesiones que vemos en algunos pacientes que incluso no hacen ejercicios pueden llegar a ser lesiones posturales, que se tienen que ir cuidando y son cosas tan básicas y tan esenciales que se tienen que hacer algunas lesiones, son muy sencillas. Muy bien. Y bueno, yo también tengo una duda. Nosotras las mujeres, Sí. bueno, muchas, después del parto y con los años, tenemos como que ese dolor de espalda que no viene de lesiones, pero viene pues de un parto. ¿Hay alguna terapia, hay algo que te pueda ayudar a, pues, que no sea medicina, pero que haya algo, alguna terapia o Claro, claro. De hecho, uno lo puede encontrar fácilmente en internet, se llaman ejercicios de Williams, y no solamente para personas que acaban de tener un parto, sino que son lesiones de higiene, son actividades, perdón, de higiene de columna, que son ejercicios que uno puede hacer de manera rutinaria en casa todos los días. Son muy fáciles de hacer, son rutinas, ya son ejercicios que son principalmente para darle flexibilidad y para darle fortalecimiento a la columna. Porque cualquier estructura del cuerpo es propensa a dañarse si no está fuerte y si no es flexible. ¿Ok? Entonces, esos ejercicios, por ejemplo, para la columna son muy buenos y se pueden realizar en casa y los puedes encontrar en cualquier lado. qué interesante todo este tema, pero cuéntanos un poquito de ti, de dónde te encuentras y más o menos de que tus pacientes, qué tipo de pacientes son los que van contigo. Bueno, yo me encuentro en el Hospital ABC, en el ABC de Santa Fe, y bueno, principalmente los tipos de pacientes que yo veo últimamente son pacientes deportistas, principalmente, que tienen este tipo de lesiones. Y justamente queríamos hacer esta plática tú y yo, debido a que uno de los motivos de consulta, si no es que el más frecuente en cuanto a regiones corporales, es la columna, ¿no? Y esto es algo que se debe de ir tratando desde un inicio, porque si uno lo va dejando, son lesiones que poco a poco van degenerando la columna hasta tener algo prácticamente pues catastrófico y que pueden llegar a generar que el tratamiento ya cambie, es algo quirúrgico y eso puede llegar a tener algunos limitantes Así en, es. en los pacientes. Entonces es muy importante recalcar la higiene de columna Ok. en las personas y que tengan también mucho fortalecimiento y que lo hagan poco a poco. Todos los ejercicios, absolutamente todos los ejercicios que se debe de empezar a hacer, eh, ya sea en casa, en algún gimnasio o en algún estudio, se debe de empezar siempre con fortalecimiento y eso va de la mano con ejercicios isométricos. Los Muy ejercicios bien. isométricos, que así los pueden preguntar incluso con los coaches o con los entrenadores o en el lugar al que va a hacer el ejercicio, son ejercicios que están hechos para fortalecer los músculos, que siempre es muy recomendable antes de empezar alguna actividad tener este tipo de actividades por lo menos unos 3 semanas para que tengas un buen soporte y para que tus ligamentos y tus huesos y también los músculos y tendones puedan soportar el peso de la actividad que estás realizando, porque últimamente la actividad que se realiza en estos lugares, la verdad que son muy buenos lugares, pueden llegar a ser bastante fuertes para una persona que a lo mejor no hace ejercicio
y que de repente se pone a hacer ejercicio, o cualquier persona que incluso está en casa o que se compra un pan de mancuernas y quiere empezar a hacer sentadillas o se ponen a correr o se ponen a subir y bajar escaleras. Entonces, es algo muy importante que todos debemos de tener en cuenta, ¿no? Y eso es parte también de la higiene de columna. Muy bien. Entonces, tú como traumatólogo y ortopedista también ves todo tipo de casos, no solo personas que hacen ejercicio, cualquier persona Sí, que... claro, claro, desde fracturas, gente que tiene algún problema dentro de alguna articulación, cuestiones degenerativas, ¿no? Pero sí, prácticamente son los pacientes que yo veo. Ah, muy bien. Pues esta plática es súper interesante porque es toda esa prevención de todo lo que podemos prever con la alimentación, con el ejercicio sano, con el acomodar tu columna, que hay, Claro. creo que hay algunos, por ejemplo, estábamos hablando de las mujeres después del parto, hay algunos ejercicios que podemos hacer también para pues volver. ¿Qué piensas tú de todo lo que son el oxígeno? ¿Ahí tú lo manejas? La prototerapia, yo como tal no la manejo como tal, pero sí hay buenos estudios en cuanto a esto, porque llegan a generar alguna como reacción, vamos a decirle así, como una reacción como inflamatoria o una reacción que activa al sistema inmunológico en la zona que es inyectado y esto genera o induce reparación, porque prácticamente la inflamación o los factores inflamatorios es un llamado al cuerpo, a todas las células y todos los nutrientes para que vayan a reparar dicha zona. Entonces, si tú colocas este tipo de sustancias dentro del cuerpo, generas esta cascada de inflamación que al final pueden llegar a generar alguna recuperación. Y así como la proloterapia, también hay otro tipo de tratamientos como el plasma rico en plaquetas, que es algo que yo, por ejemplo, utilizo mucho, tiene que estar indicado, tiene que tener muy buenas indicaciones y muy específicas en ciertos casos, que llegan a quitar algún tipo de lesión. Obviamente esto es ¿Tú muchísimo más manejas trabajo. plasma? ¿Perdón? ¿Lo recomiendas? Sí, en algunos casos, no en todos. Hay que saber en qué casos sí poderlo aplicar y en otros no. Y dentro de la literatura, pues también es muy controversial el aplicar este tipo de sustancias, porque puedes encontrar de todo, ¿no? Y cada paciente reacciona de manera distinta a los medicamentos y a cualquier tipo de tratamiento, ¿no? Entonces hay que siempre elegir muy bien a los pacientes y además el tipo de padecimiento, cuánto tiempo lleva, porque es limitado. Esto normalmente es con lesiones que normalmente suceden dentro de un periodo corto, que son lesiones agudas o subagudas, ¿no? Y te llegan a quitar. Pero ya cuando la lesión ya es crónica y ya lleva una lesión durante mucho tiempo, pues es difícil quitarlo con este tipo de situaciones. Por eso siempre recomendamos que en cuanto tengan los primeros síntomas y vean que estos no se quitan, a lo mejor con un antiinflamatorio, con algún analgésico, con el simple reposo y colocar hielo, sí es recomendable que vayan con el experto. Ah, muy bien. Juan, pues me encantó esta mañana y que nos compartas todos tus conocimientos, a toda la gente que está ahorita escuchando. Y sabes qué, a mí me encantaría que en el próximo live que hagamos nos hables Claro. de rodilla, ¿El qué, porque, perdón? ay Dios, mucha gente, conozco muchas personas qué hacer con esa rodilla que me duele, Ah, voy, todo eso. Será para que nos des algunos tips y nos platiques qué significa la rodilla, porque a mí la verdad sí tengo yo como que un dolorcito y conozco mucha gente también y bueno, no sabemos a veces a quién acudir y qué hacer, claro. pero pues aquí está el experto, especialista en todos estos temas y pues muchísimas gracias, doctor. Con todo ¿Y gusto. Muchas dónde gracias a te ti. podemos encontrar para toda la gente allá en Ciudad de México que... Claro, bueno, yo creo que lo más fácil es dejar mi página de Instagram, que es doctor.azcer, Acer, y ahí justamente pueden encontrar mis datos y vamos a empezar a subir algunas cuestiones, por ejemplo, las cosas que estamos aquí platicando sobre la postura de cómo hacer, por ejemplo, una buena sentadilla o cómo los ejercicios de Williams, algunos puntos de higiene de columna, todo esto siempre basado con nuestra mano derecha de todos los ortopedistas que son los fisioterapeutas y podemos ir colocando algunos ejercicios o algo para tener una mayor higiene de columna.
Pues perfecto. Pues muchísimas gracias, doctor. Doctor Alberto Ascona de la Ciudad de México. Lo pueden encontrar en sus redes sociales y también en el Hospital ABC, allá en la Ciudad de México. Es en Santa Fe, ¿verdad? Es en Santa Fe, es correcto. Y sabes, doctor, que yo me la paso allá en la Ciudad de México. Voy cada 15 días, nada más que Sí, he dejado de viajar, no he podido viajar, y bueno, pues ya me hacía falta también un descanso. Pues fue muy un bien. placer tenerte esta mañana. Algo que nos quieras dejar, algún comentario que les quieras decir a la gente que te está escuchando. Pues bueno, primero, muchas gracias por el espacio y segundo, siempre que alguien tenga alguna lesión, y lo mencioné al principio, siempre paren en ese momento y intenten descansar unos días y posteriormente, si el dolor no se quita, eh, pues ya acudir a un experto. Y recalco mucho eso y tal vez lo he repetido mucho, porque eso es una de las principales causas que agravan los síntomas. Y justamente en la consulta, en la plática, para indagar un poco más sobre el mecanismo de lesión y así poder llegar al diagnóstico, algo que siempre encuentro es que tuvo una lesión a lo mejor hace 3, 4 días, o tuvo una lesión el día de ayer al inicio de la clase y la continué y la continué y la continué. Y hoy me duele un poco más, o tienen haciendo ejercicio con la lesión durante 3 meses por miedo a como perder todos los resultados, la condición física, entre otras cosas, del ejercicio que han hecho, ¿no? Pero si uno detiene la actividad física y descansa, el invierte en ese sentido a las lesiones, a lo mejor una lesión que se quita en 5 días, y nada más, que no te va a alterar en lo más mínimo en tu desempeño eh, físico, puede llegar a tardar hasta más tiempo, algunas veces hasta 2, 3 meses, ¿no? Yo Y me es muy aventé difícil. un año, doctor. Exactamente, Porque exactamente. pensé que se me iba a pasar, pensé que se me iba a pasar y luego fui a esto y terminé, ya Claro, tuve que sentarme y olvidarme del ejercicio por un año claro, y pues hacer que descansara y para poder recuperar otra vez mi pierna. claro. Siempre la prevención en cualquier especialidad, incluso en la mía, la prevención es lo más importante. Así es. Pues muchísimas gracias, muy enriquecedor esta mañana. Gracias. Pues un saludo a todos y hasta pronto. Gracias, Hasta doctor. luego. Hasta luego. Chao.